Vamos a resolver la cuestión B2 que apareció en el examen de la EBAU de Física de Madrid de junio de 2022. Como puedes ver, es un ejercicio que puedes englobar dentro de lo que sería el movimiento ondulatorio y que hace referencia al sonido. Nos dicen que hay un foco sonoro de potencia P que se coloca a una altura h sobre el suelo y nos dan una figura que ilustra la situación. El nivel de intensidad sonora vale 60 decibelios en el punto A y a 100 metros, que está digamos a 100 metros de distancia del foco, y alcanza los 80 decibelios en el punto B, que está en la vertical del foco. Tenemos que calcular en primer lugar la potencia y la altura a la que se ha situado ese foco sonoro, y después tendríamos que hacer el nivel de intensidad en el punto B si pusiésemos otro foco igual pero a una altura que fuese la mitad de la que estaba puesto el primer foco. Ya tenemos, por lo tanto, descrito el enunciado y el ejercicio. Como puedes ver aquí, vamos a ir marcando. Tendríamos que nuestro foco sonoro va a estar situado aquí. A 100 metros de distancia, que es lo que marca esto de aquí, tendríamos el punto A y la intensidad, como nos dice aquí, son los 60 decibelios. Y después, justo encima de la vertical donde está el foco, tendríamos el punto B, cuya intensidad son los 80 decibelios que nos dice el enunciado. Tenemos que calcular esto de aquí, es decir, la altura a la que se ha situado el foco y la potencia P de ese foco sonoro. Vamos a empezar a resolver el primero de los apartados. Lo primero que haremos será escribir la ecuación de la escala decibélica. Esta ecuación es la que ves aquí ahora, 10 por el logaritmo en base 10 del cociente entre la intensidad sonora en un punto determinado y la intensidad sonora umbral. Para poder operar con esto, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a pasar este 10 al primer miembro, que lo haríamos dividiendo, ¿verdad? Es decir, me quedaría beta partido por 10 es igual al logaritmo del cociente entre intensidades que hemos dicho antes, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es elevar, que sería la inversa del logaritmo, elevar con base 10 en ambos miembros, y me quedaría, por lo tanto, 10 elevado a beta partido por 10 es igual a lo que sería el cociente de las intensidades. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es despejar el valor de la intensidad y me quedaría que sería la intensidad umbral por, y en mi caso, una exponencial que sería con base 10 y, como ves aquí, beta elevado a 10. Ya tengo la expresión que voy a usar para poder calcular cuál es la intensidad en el punto A, porque yo sé cuál sería esa, en este caso, como nos decía, ¿no? La intensidad sonora es 60 decibelios, así que la intensidad de la onda en el punto A la podríamos calcular y nos va a quedar que sería, vamos a ponerlo aquí, pues esta intensidad umbral, que son 10 elevado a menos 12 y son vatios partido por metro cuadrado, y vamos a multiplicarlo por, en nuestro caso, que sería 10 elevado a 60 decibelios partido por 10, lo que es lo mismo 10 elevado a 6. Por lo tanto, el resultado que vamos a obtener aquí para esta intensidad en el punto A sería 10 elevado a menos 6 vatios partido por metro cuadrado. Ya tenemos esto. Ahora bien, puedo relacionar esta intensidad que acabo de calcular con la potencia del foco sonoro, y lo puedo hacer mediante esta expresión que te estoy poniendo aquí, que sería la intensidad que acabo de calcular es la potencia partido por S, siendo S la superficie de la onda. Si yo supongo que es una onda esférica, tendríamos que la superficie de una esfera es 4pi por r al cuadrado, ¿verdad? Así que podríamos tener aquí que la potencia, que es lo que quiero calcular, va a ser el producto de la intensidad en el punto A que acabo de calcular y esta superficie S, que ya hemos dicho que vamos a suponer que es una onda esférica. Por lo tanto, vamos a quedarnos con 10 elevado a menos 6 vatios partido por metro cuadrado, que es lo que hemos calculado antes, que he puesto en azul, y ahora me quedarían 4pi. Y en este caso lo que voy a hacer es que tengo que tomar como radio la distancia que hay desde el foco hasta el punto A, que eran los 100 metros. Así que lo que vamos a hacer sería poner aquí el 100
elevado al cuadrado y por lo tanto metros al cuadrado. Podemos cancelar metros cuadrados con metros cuadrados y como ves la potencia que voy a obtener, vamos a ponerlo aquí abajo, sería por lo tanto 4 por 10, vamos a ponerlo aquí, 4 pi por 10 elevado a menos 2 vatios, o lo que es lo mismo, lo vamos a expresar como 0.126 vatios, que es el resultado con el que me voy a quedar. Ya tengo calculada la potencia del foco sonoro. Ahora bien, podríamos hacer ahora el mismo procedimiento, pero para calcular la distancia que hemos llamado h. Eso sí, fíjate que lo haríamos de la siguiente manera. La potencia, que yo la conozco, sería la intensidad en el punto B por 4pi, pero ahora sería h al cuadrado. Ahora me he cambiado la referencia, me he ido al punto B, pero yo no conozco la intensidad en el punto B. La podría calcular de la misma forma que había hecho esta otra. Fíjate, lo vamos a hacer aquí para que quede agrupado. Tendríamos que sería 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro al cuadrado por, y ahora serían 10 elevado a 80, que es el valor en B, partido por 10. Por lo tanto, esta intensidad en el punto B me quedaría 10 elevado a menos 4 vatios partido por metro cuadrado. Así que podría coger este valor para tenerlo en cuenta en esta expresión que he puesto aquí abajo. Si despejo el valor de la distancia h, que es lo que quiero calcular, me va a quedar la raíz cuadrada del cociente entre la potencia, que la conozco, y la intensidad de B partido por, digamos, o por 4pi, ¿verdad? Todo esto en el numerador. Una vez que tengo esto, lo siguiente que voy a hacer ya es sustituir. Me vengo aquí y esta distancia que he llamado h me va a quedar que sería, por lo tanto, vamos a poner la raíz cuadrada, 0.126 vatios, y aquí abajo vamos a poner ahora que serían 10 elevado a menos 4 vatios partido por metro al cuadrado y por 4pi. Podríamos cancelar vatios con vatios, me quedan metros cuadrados, que en la raíz cuadrada serían metros, es decir, es coherente con lo que estoy calculando, y cuando hagas la operación verás que obtienes un valor de 10 metros. Esta es la distancia o la altura a la que se ha colocado ese foco sonoro que nos pedían también en el apartado A. Con esto queda completo el primero de los apartados del ejercicio. Para hacer el segundo apartado, el apartado B, lo primero que vamos a hacer es marcar en nuestro esquema que vamos a tomar en cuenta ahora un punto donde vamos a colocar otro foco que es de la misma potencia que el primero, pero que va a estar a una distancia que sería la mitad de la que he calculado antes. La que he calculado antes eran 10 metros, por lo tanto estará a una altura de 5 metros. Bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta lo que sería la intensidad total en el punto B, y sería la suma de la intensidad que yo había calculado antes para B, es decir, del primer foco sonoro, más una intensidad que voy a llamar I', que hace referencia al segundo foco sonoro. Esta intensidad que llamaremos, o que he llamado I', tiene que ver con el cociente entre la potencia y esta S que llamaré S'. Recordemos que el segundo foco tiene la misma potencia que el primero, así que podríamos tener claro aquí que va a ser P, esto no va a variar, y aquí abajo tendríamos que sería 4pi, pero ahora, en el caso de esta S', la altura que tengo que considerar, la distancia sería h partido por 2. Así que vamos a ponerlo de esta manera, h partido por 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? De esta manera lo que vamos a hacer es que vamos a relacionar I' con I en B, que lo sabíamos, y me va a quedar que es ni más ni menos que 4 veces la intensidad que había en B. Así que a partir de esto que acabo de hacer, fíjate que es muy simple escribir la intensidad sonora total que habrá en B como consecuencia del segundo foco, como la suma que teníamos aquí, IB más I', que es 4IB, así que me quedarían que son 5 digamos 5 por la intensidad que había calculado en B, o lo que es lo mismo, lo pongo aquí en azul, 5 por 10 elevado a menos 4, y eran vatios partido por metro cuadrado. Claro, ahora tan solo tendríamos que hacer la escala
decibélica que veíamos antes, pero lo voy a poner también con el prima. Beta prima sería, por lo tanto, 10 por el logaritmo de, en mi caso ahora sería I, que va a ser la I total en B, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta la I total en B y aquí la intensidad umbral. Por lo tanto, me va a quedar que sería 10 por el logaritmo de. Y vamos a poner que arriba serían 5 por 10 elevado a menos 4 vatios partido por metro cuadrado. Y abajo tendríamos lo mismo, 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Podremos cancelar las unidades arriba y abajo y por lo tanto cuando hagas la operación lo que vas a obtener es un resultado de 87 y estamos en escala decibélica, serían decibelios. Ya con esto queda resuelto el ejercicio completamente. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.